Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Es un placer poder acompañarles el día de hoy como moderadora de esta mesa. Mis más sinceros agradecimientos a todos los presentes. Para mí es un honor formar parte de este evento y acompañar sobre todo a esta mesa que está integrada por ponentes de diferentes partes del mundo y que son personas con proyectos sumamente interesantes y dignos de divulgar, ¿no? Con esta capacidad de difusión que nos ofrecen estas plataformas. Bien, una servidora va a ser esta moderadora de la mesa La tipografía y el libroarte como formas de resistencia. Es importante que les comente acerca del programa. El programa está justo a la mitad. El día de ayer, aún a pesar de todos los problemas técnicos con las centralitas de electricidad y a pesar de todas las actualizaciones de Teams, pudimos disfrutar de 4 mesas, mesas sumamente interesantes donde se discutieron cuestiones relacionadas con el concepto, la teoría y la historia del género artístico del libroarte concretamente. Luego también pudimos ver 2 mesas en las que trabajamos las cuestiones de la práctica, de la puesta en marcha de los proyectos editoriales, ya fueran colectivos o individuales. Y en la última mesa, tal y como concluiremos el día de hoy, pudimos ver trabajos relacionados con una convocatoria específica. El día de ayer trabajamos con el tema de la pandemia y hoy será con el tema de la resiliencia. Estamos orgullosos porque en el fondo hemos conseguido aglutinar 34 ponentes de diferentes partes del mundo, México, Argentina, Rusia y España principalmente. Y ello da cuenta yo diría del histórico, ¿no?, que tiene este evento. Es un evento que nació con mucha ilusión de un grupo pequeño que somos 4 compañeros de gráfica contemporánea adscritos a la UACJ. Nació en el 2011 y poco a poco fuimos ensanchando nuestras fronteras. Hicimos un convenio en el 2017 con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde desde el área de cátedra hemos estado trabajando para darles este seguimiento a un evento que nos hubiera gustado que fuera presencial, pero ya saben las circunstancias por las que estamos trabajando en línea. El día de hoy vamos a ver 4 mesas. La primera mesa es esta, como les comentaba. La segunda mesa ya les puse los links en el chat para que no nos andemos perdiendo. Es la mesa 4B, que también trabaja sobre el mismo tema. La mesa 5 es en relación con la enseñanza, coordinada por la doctora Sandra Cadena. Y la mesa 6 es sobre el tema de la resiliencia con obras. En el mismo link que les comparto también pueden ver la página web donde a través de una convocatoria algunos artistas fueron seleccionados y nos muestran diferentes formas de abordar tanto el libro como la tipografía. Bien, ¿qué les puedo decir acerca de esta mesa? Yo creo que el tema de la resistencia es sumamente interesante. ¿A qué nos resistimos? ¿Por qué ciertas cuestiones son relevantes de que queden en evidencia a través de un formato como el libro o a través de la palabra o a través de las imágenes? ¿A qué nos resistimos y por qué nos resistimos? Son temas que cada uno de nuestros ponentes va a tomar y a tocar desde sus aristas, porque como podrán sobreentender, el tema de la resistencia es un tema muy complejo y de una raíz multidisciplinar muy grande. Pero nuestros compañeros nos van a hacer el favor de compartirnos cómo lo abordan ellos, desde qué perspectiva lo trabajan. Así nos acompañan 5 ponentes en 4 ponencias, ¿de acuerdo? Nos acompañan, por favor les pido si pueden poner sus videos para que así también les puedan identificar los asistentes. Muchísimas gracias. Nos acompañan el doctor Romano Ponce Díaz desde la Universidad de Guadalajara, México. Bienvenido, doctor. También la doctora Rocío Garriga Hinarejos desde la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, bona vesprada. También nos acompaña la doctora María Graciela Patrón Carrillo, que se incorporará por cuestión de técnica en la brevedad de lo posible.
Y también nos acompaña el licenciado Israel Torres Moreno y la maestra Liliana Cortés Soria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bien, les voy a explicar antes de dar paso al doctor Romano Ponce, que va a ser el primero. Vamos a intervenir en este orden. Les voy a explicar un poco la dinámica. ¿De acuerdo? La mesa tiene una duración de 2 horas. Es una duración que va a tener que ser estricta porque luego tenemos otra que nos seguirá, coordinada por el doctor Carles Méndez, también con el mismo tema. Y esta mesa básicamente es una mesa que será grabada para aquellos que no puedan asistir a verla en su completud, no se preocupen. Luego de grabarla, a través de esta sesión, la colgaremos en el Facebook. Los asistentes invitados son personas que no pueden compartir ni video ni audio, pero que pueden dejar todos sus likes, comentarios y preguntas en el chat. Entonces yo les invito, por favor, que con base a las presentaciones vayan exponiendo qué dudas, qué observaciones, con toda confianza. Pregunta para el doctor Romano, pregunta para el doctor, y así ellos también pueden ir visualizando en el chat que les están preguntando, y cuando acabemos con los últimos ponentes, que es el caso de Liliana e Israel, entonces ya procederemos a las respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo en suma no debería de llevarnos 2 horas. También les comento que con la presentación de cada quien le pido que solo esté con audio y video el mismo ponente que esté hablando, y el resto pues no retiramos para no distraer al resto. Y también comentarles acerca de las constancias de asistencia, que no necesariamente las tienen que pedir los ponentes. A veces son preguntas muy sencillas, pero sí las preguntamos. Los invitados, los que están aquí escuchándonos, por supuesto que pueden pedirse sus constancias de participación, de asistencia. Simplemente tienen que en el chat indicar su nombre completo, ¿de acuerdo? Y de dónde provienen y el correo a donde quieran que les hagamos llegar. Por supuesto, a los ponentes ya también les haremos llegar su constancia, ¿no?, de participación. Bien, bueno, pues dicho esto, como siempre, un agradecimiento a todos por su asistencia, a mis compañeros, a los técnicos que ahí están siempre ayudándonos, gracias. Y lo que voy a hacer a continuación, ¿de acuerdo?, es leer la semblanza del doctor Romano Ponce Díaz. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, el honor es nuestro. Bueno, a ver, nos acompañas desde la Universidad de Guadalajara, México. El doctor Ponce es doctor en Arte y Cultura por parte de la Universidad de Guadalajara y maestro en Estudios Visuales en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Candidato, se ha puesto a actualizarse en la impresora. Ay, pido disculpas, son estas cosas que uno no quiere que pasen, pero pasan. Bueno, es candidato al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores. Aborda el estudio de los videojuegos como arte audiovisual, realizando investigación y análisis del discurso en sus narrativas, y realiza investigación en torno a los riesgos y retos que presentan los medios digitales en la preservación de las artes contemporáneas. Ha sido desarrollador independiente de videojuegos, lo cual no es cualquier cosa, productor de imágenes, y ha publicado textos en la Universidad de Guanajuato. Perdón, ya decido callarse la impresora. La Autónoma de Aguascalientes y la University of Edinburgh, entre muchas otras. Bien, hoy nos acompaña con el tema Resistiendo a la intención autoral, la preservación del relato por medio del hackeo y emulación de Agrippa, A Book of Death, de William Gibson y David Asbach. Bienvenido, doctor. Cuando quiera, el micrófono y la cámara es tuya. Adelante. Muchas gracias. A ver, comienzo compartiendo pantalla para la presentación y reitero mi agradecimiento por la invitación y damos comienzo. Muy buen día. Mi nombre es Romano Ponce Díaz, doctor en Arte y Cultura por parte de la Universidad de Guadalajara, y durante los siguientes minutos tomaremos como punto de partida los eventos de hackeo y sabotaje sucedidos en 1992 durante la presentación del libro Arte, Agrippa, A Book of the Dead, de William Gibson y Dennis Ashbaugh. Emitiremos una reflexión en torno a la función del arte como detonador de resistencia social, en este caso particular frente a la desaparición de la memoria y su testimonio humano. Todo ello por encima del intentio auctoris,
Comenzaremos con una descripción de la pieza de Gibson y Ashbaugh, siguiendo un posicionamiento teórico en los estudios visuales. Por lo tanto, recurriremos a los postulados seminales de El arte en la era de la reproducción técnica, de Walter Benjamin, La muerte de los objetos de Jean Baudrillard, Formas de ver de John Berger. Relataremos los actos de sabotaje que anularon la intención operativa de la obra y concluiremos con una reflexión en la que postulamos en que estos actos de hackeo impregnaron de mayor relevancia social a la obra por encima de cómo fue concebida por sus autores. En 1992, el escritor William Gibson y el artista visual Dennis Ashbaugh concibieron un libro arte titulado Agrippa, A Book of the Dead. El proyecto buscaba conjurar los aspectos materiales de un libro físico y la evanescente constitución de los archivos digitales. En su apartado material, Agrippa consistió en un volumen encuadernado depositado en una caja de aspecto metálico. En las páginas del objeto estaban ilustraciones de equipos fotográficos, periódicos antiguos, esquemas de diversos artefactos tecnológicos y representaciones de secuencias de ADN. Ashbaugh trató a las páginas con materiales y químicos fotosensibles, los cuales aspiraban a que una vez expuestos a la luz se acelerara el proceso de desvanecimiento de sus imágenes. Todo con ello con la intención de que fuese un libro arte que pudiese observarse en una única ocasión. En lo que respecta a los elementos digitales de Agrippa, en un disquete de 3.5 pulgadas estaba almacenado un poema de 300 líneas escritas por Gibson, en el cual estetizaba el proceso efectivo de desenvolver un álbum fotográfico compilado por su padre, quien murió cuando él tenía 6 años de edad. El disquete estaba colocado en un nicho realizado con cortes físicos en las hojas del libro. Estaba programado para encriptar y destruir el poema conforme se estuviera leyendo. Agrippa, tanto en sus componentes análogos y digitales, aspiraba a colocar a sus lectores frente a un dilema en apariencia fatal. El observar a la pieza iba a provocar su destrucción, siendo la muerte del objeto parte de la obra en sí misma. El no observar a la obra le iba a conservar, pero una obra que no se puede experimentar se torna en un arcaísmo inoperante, en una momificación de las ideas y la cultura. El editor de la pieza, Kevin Begos Jr., anunciaba que Agrippa se postulaba a ser el primer mito digital, ya que buscaba formular cuestionamientos sobre la memoria, el tiempo, la posesión y las prácticas de control de información. Agrippa, por medio de su caducidad programada, cuestionaba por igual la idea de la persistencia de los objetos análogos y digitales, lo cual nos remite inmediatamente al fenómeno que Jean Baudrillard designó como el déficit técnico o fragilidad organizada. Es decir, no se espera que los objetos duren con la finalidad de que una nueva generación de objetos ocupe su lugar. Por lo tanto, los objetos no pueden escapar a la muerte. Y de forma tácita, Agrippa buscaba extender tal muerte del objeto análogo a los archivos digitales, los cuales aparentemente tienen la capacidad de ser copiados y reproducidos un número ilimitado de veces. Agustín Berti señala que Agrippa establecía la intención de transmutar en una experiencia única e intransferible a un medio digital que permitía una reproducibilidad técnica ilimitada, un intento de impregnar de aura, en términos de Walter Benjamin, por medio de la muerte del objeto. Ahora bien, la presentación de Agrippa nos mostró que hay individuos que ejecutan actos de resistencia que combaten al olvido y destruyen los dilemas aparentemente fatales. Por encima de las intenciones de Gibson y Ashbaugh, Agrippa sigue rehusando a morir. El detonante del sabotaje de Agrippa pareciera estar estrechamente relacionado con la figura de uno de sus autores, Gibson, y de sus trabajos anteriores. A lo largo de la década de los 1980, Gibson había publicado su Sprawl Trilogy de ciencia ficción, compuesta por las novelas Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, los cuentos Johnny Mnemonic y Burning Chrome. Los textos mencionados consolidaron y popularizaron el subgénero de ciencia ficción y movimiento social denominado cyberpunk. El cyberpunk, en líneas muy generales, postula que la sociedad contemporánea se dirige a una realidad en que la tecnología acrecentará las brechas entre las élites y el proletariado. Es decir, una constitución social en donde hay alta tecnología, pero muy baja calidad de vida. En el universo ficcional de Gibson, la mayoría de sus protagonistas son hackers que realizan sabotajes,
robo de información y tecnología a las grandes corporaciones que controlan el mundo. Gibson, además de acuñar el término ciberespacio, explora abiertamente el tema de la memoria prostética, el uso de la tecnología para contrarrestar el flujo natural del olvido. A lo largo de sus relatos, se presenta a la tecnología como un preservador de las voces de los muertos, un concepto que no es difícil de ejemplificar en nuestro mundo contemporáneo. Gracias a las grabaciones de audio y video, nos es posible ver y escuchar a personas que murieron hace décadas. De tal forma, Gibson tenía años trabajando en el tema del olvido, la preservación digital y la memoria prostética, con historias cuyos protagonistas tendían a ser parias y marginados que por medio de hackeo intentaban resistirse a un sistema que continuaba devorando el mundo. Si bien Gibson no inició el movimiento cyberpunk en sí mismo, su novela Neuromancer aglutinó y dio una identidad aceptada y reproducida por sus integrantes. Brevemente podemos señalar que la Sprawl Trilogy repercutió intertextualmente en la trilogía de Matrix de las hermanas Wachowski, Deus Ex de Warren Spector, Soma de Michael Edberg, por mencionar unos pocos. En lo que podemos denominar como un intento de impregnar aura a la obra, el 9 de diciembre de 1992 se presentó a Agrippa, por medio de una transmisión remota conjunta en The American Society en Nueva York, en el espacio artístico de Kitchen en West Street, en una tienda en una esquina de Lower East Side, en el Museo Michael Carlos de Atlanta, detrás del establo de una granja de ovejas de Australia y en otros lugares de naturaleza diversa. Durante la presentación del libro arte, se expondría a la luz las páginas del volumen y se realizaría la lectura en voz alta del poema alojado en el archivo digital. Sus autores buscaban retomar la tradición del relato oral tribal, amalgamando con las capacidades tecnológicas de los 90s. La transmisión simultánea de la lectura de un poema en un archivo digital que se destruía conforme se recorría, de alguna forma era una emulación de las antiguas tradiciones religiosas, esotéricas y ocultistas, con sus rituales que solo podían realizarse y vivirse en momentos y lugares específicos. La transmisión simultánea y la lectura del poema se realizaron, y desde ese momento Agrippa se rehusó a morir. Los materiales fotosensibles de las hojas no reaccionaron con la efectividad que se esperaba. Si bien hubo un desvanecimiento parcial de las ilustraciones, las imágenes persistieron precariamente. En lo que respecta al archivo digital, en menos de 24 horas después de la transmisión, el 10 de diciembre de 1992, en el BBS Mindbox de Internet, apareció el archivo y texto hackeado de Agrippa. El poema de Gibson podía leerse en ese sitio de Internet en cualquier momento, separado del algoritmo que había destruido al poema en la presentación del día anterior. El mismo 10 de diciembre, el sabotaje del archivo digital y su carga de Internet fue reivindicado por los hackers con el seudónimo de Templar, Rosehammer, Pseudofred, y en el BBS Mindbox colocaron el siguiente texto. Hackeado y craqueado por Templar, Rosehammer y Pseudofred. Introducción por Templar. Cuando escuché por primera vez de un libro electrónico por William Gibson, sellado en un ominoso tomo de código genético que se corrompe al tocarlo, que se encripta y destruye a sí mismo después de una lectura, vendido en $1,500, supe que era una prueba o un reto que no debería pasar desapercibido. Como el reciente ruido en el Internet muestra, así como muchos intentos por hackear el archivo y la transmisión de la lectura, es el más reciente vellocino de oro si lo miran de la comunidad de hackeo. Ahora les presento, disculpándome con William Gibson, el texto íntegro de Agrippa. Obviamente no contiene los maravillosos grabados. Y no les diré cómo lo hice. Templar, 1992. 2 días después, el 12 de diciembre de 1992, publicaron en el mismo BBS Mindbox. Sí, damas y caballeros, estoy orgulloso de presentar, tras mucha controversia, el texto completo de Agrippa de William Gibson. Primero los usuarios del Mindbox. Búsquelo en el directorio de subidas. Disfruten. En el transcurso del 13 de diciembre de 1992, en el BBS Mindbox apareció una respuesta apócrifa que a la fecha no ha sido reivindicada por Gibson. Asunto Agrippa. Solo quería hacerles saber que el posteo esta mañana de mi trabajo protegido por copyright constituye una flagrante con violación a las leyes internacionales. Seguí así. WG.
En 1993, Rosshammer y Templar elaboraron una pieza de videoarte intitulada Re Agripa, constituida con fragmentos de video y audios grabados clandestinamente durante la lectura del poema en The American Society. Los archivos hackeados y conseguidos por el trío de hackers permitió la construcción de diversas obras de artes, entre ellas Agrippa, A Book of the Mentally Disturbed. 15 años después, en 2007, se comenzó a distribuir por internet el video de la grabación secreta de la presentación en The American Society. La grabación también se atribuye a Templar, Rosshammer y Pseudofred. Se deduce que la grabación se realizó por medio de la intervención física del equipo de transmisión, colocando un grabador de cintas VHS en una de las cámaras. El 9 de diciembre de 2008, la Universidad de California, el Maryland Institute of Technology in the Humanities, el Digital Forensic Lab de Maryland, con la colaboración del coleccionista Alan Kasanoff, presentaron un emulador en el que se puedan leer réplicas digitales del poema de Gibson y reproducir el proceso de lectura y destrucción del poema como originalmente se concibió, con la particularidad de que se puede regresar el archivo digital a un estado previo a su destrucción. Ahora, 29 años después de Agrippa. Parafraseando a la doctora María Graciela Patrón Carrillo, los libros de artistas son objetos artísticos que han fungido como mecanismo de resistencia frente a la hegemonía cultural, los abusos de poder y son receptáculos de los relatos de las víctimas de violencia. Siendo respetuosos con la extensa investigación de Patrón Carrillo, podemos señalar someramente que Agrippa, A Book of the Dead, cumple tal función, consciente o no consciente, de ser un contenedor de memoria. Agrippa, por encima del intentio auctoris de Gibson y Ashbaugh, nos muestra que al arte como un detonante de resistencia frente al olvido. Agrippa, con su mera existencia, provocó un acto de resistencia contra los circuitos comerciales de arte como mercancía, evidenciando las fisuras de la explotación material de la cultura. El sabotaje no fue meramente contra un libro-arte, fue contra un intento de impregnar valor aurático y por lo tanto económico a un objeto digital propenso a la reproducción ilimitada. El sabotaje de Agrippa anuló el valor comercial del arte como mercancía al evitar la muerte del mismo y distribuir su contenido por Internet. Se rompió el aura y constitución de reliquia únicamente accesible a las élites y privilegiados económicamente. Gracias a su sabotaje, la obra puede ser recreada una y otra vez, dejando en evidencia que la mistificación de los objetos de arte desde la hegemonía política es el miedo al presente. John Berger sostiene que el miedo al presente lleva a la mistificación del pasado y directamente a la mistificación del arte, la cual es manipulada para preservar ideas de construcción social, ideas aristocráticas y plutocráticas sobre el consumo de la imagen. La tecnología digital es relativamente reciente si tomamos en cuenta todo el devenir histórico de la humanidad. Bajo esa misma consideración, en muy pocas décadas las tecnologías digitales modificaron irreversiblemente a gran parte de la humanidad. La comunicación se ha vuelto casi instantánea por medio de las redes informáticas. Podemos enviar y recibir paquetes de datos con enormes cantidades de información textual, auditiva, visual y multimedia. Nos podemos arriesgar a aseverar que las redes informáticas y su capacidad de enviar paquetes de datos ha sido uno de los factores que han mantenido fragmentos de cordura colectiva en algunos sectores de la población durante la pandemia de COVID-19. El que diversos segmentos de la población pudiesen comunicarse de manera casi instantánea con sus pares, a pesar del aislamiento voluntario u obligatorio, evitó provisionalmente que colapsaran diversos segmentos culturales, educativos, artísticos e innumerables afectos humanos. Para 2021 es relativamente fácil que decenas de personas compartan espacios digitales y puedan interactuar con dispositivos de texto, audio y video. La pandemia aceleró los procesos de adopción de las tecnologías digitales de comunicación. En cuestión de semanas, segmentos educativos, de gobierno, artísticos y económicos y culturales comenzaron a transmitir su voz e imagen a espacios digitales y con ello llegó la adecuación y la resiliencia. Ahora bien, un efecto secundario de la adecuación y resiliencia es el olvido. Para la humanidad le es muy fácil olvidar el estado anterior de las cosas. Para las generaciones que crecimos en un mundo donde la radio, la televisión, el cine y las grabaciones musicales eran artefactos ya cotidianos, nos requiere un esfuerzo mental muy particular el intentar comprender un mundo anterior a la reproducción técnica ilimitada del audio y de la imagen.
Recurriendo a los términos de Gibson, somos generaciones en que nos resulta de lo más natural estar rodeados de las voces de los muertos, donde la existencia de estaciones de radio y todas las tecnologías predecesoras y antecesoras nos es sumamente cotidiano escuchar piezas musicales ejecutadas por artistas que pueden llevar muertos 5, 20 o 100 años. Gracias a la cinematografía podemos ver relatos construidos hace décadas y la fotografía periodística, artística y cotidiana ha construido el concepto contemporáneo de realidad. Reiteramos, tenemos la capacidad de escuchar las voces de los muertos, un privilegio que les fue imposible de tener e inaccesible a las madres de nuestras abuelas y a las madres de sus madres, a la mayor parte de la humanidad en sí misma. Con el esfuerzo suficiente con el suficiente tiempo y esfuerzo se puede conseguir legal o ilegalmente en Internet cualquier firme, obra de arte, entrevista, videojuego o material bibliográfico. Independientemente de los deseos de los autores, podemos acceder a grabaciones de obras de teatro, conciertos, reproducciones digitales de alta definición de pinturas, esculturas, espacios arquitectónicos. Puede parecer una exageración, pero con un dispositivo con Internet y empleando el tiempo y la voluntad adecuada, podemos tener acceso a todo el conocimiento de la humanidad. Sin duda, Agripa y su sabotaje no son causantes del cambio en la historia contemporánea, pero es uno de los puntos neurálgicos que podemos señalar directamente para indicar cómo el mundo ha cambiado para siempre. El que dos artistas elaboraran un libro programado para autodestruirse, pero que éste fuera saboteado, robado y distribuido por Internet, evitando su desaparición, es un ejemplo claro de las bendiciones y maldiciones de nuestro mundo contemporáneo. El que Agripa haya sido saboteado, robado y distribuido en Internet nos muestra que por encima del intentio auctoris, las leyes de licencias comerciales y el copyright, hay individuos que buscarán preservar el legado cultural y artístico de la humanidad. En Internet podemos encontrar comunidades que legal o clandestinamente dedican su tiempo y esfuerzo en digitalizar, clasificar y preservar libros, filmes, videojuegos, música e infinidad de productos culturales. Agripa nos muestra que el arte puede inspirar resistencia a la disolución y el olvido. Las voces de los muertos, su memoria y su vestigio son mucho más fuertes y persistentes que cualquier intención artística. A pesar de la eventual muerte del planeta y el inevitable colapso del universo ante la entropía, existirán aquellos que de forma material o inmaterial buscarán conservar, repetir y transmitir las voces de los muertos y sus historias que se forjan en cada generación. En palabras del mismo William Gibson, el tiempo se mueve en una dirección, la memoria en otra. Somos esa extraña especie que construye artefactos con la intención de contrarrestar el flujo natural del olvido. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente participación. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con el programa, vamos a continuar con la doctora Rocío. Les pido, por favor, que bueno, hagan sus comentarios. Por lo que veo ya hay unos cuantos a nuestros ponentes, porque bueno, conozco un poco su trayectoria y si no la he investigado y la verdad van a hacer aportaciones interesantes. Bien, doctora, ¿está por ahí? Adelante. No sé si nos pueda conectar su cámara, por favor. Aquí estoy. Va, muy bien. Hola. Voy a leer pues, su currículum. Bueno, nos acompaña desde la Universidad Politécnica de Valencia, aquí en España, con el tema Perspectivas del libro arte, potencialidad afectivo-discursiva del texto como imagen, de la imagen como texto. Rocío es artista, profesora e investigadora. Se doctoró en Arte, Producción e Investigación por la UPV, además de ser licenciada en Bellas Artes, titulada en Diseño de Espacios Escénicos y graduada en Filosofía. Ha obtenido infinidad de becas, la verdad, estancias, muchísimas residencias de investigación y creación artística en lugares diversos de Inglaterra y Francia. O sea, por nombrar algunos, University of Arts of London, Fine Arts Faculty Brighton. Tiene, la verdad, mucho recorrido en cuanto a las residencias, también, por supuesto, a una gran labor como expositora, tanto individual como colectiva. Por ejemplo, bueno, ha expuesto en España, por supuesto, Canadá, Finlandia, Puerto Rico, Italia, Dinamarca y Bélgica.
Hoy por hoy trabaja como profesora contratada doctora en el Departamento de Escultura de la UPV y es miembro del grupo de investigación Laboratorio de Creaciones Intermedias. Bienvenida, Rocío. Gracias. Adelante, cuando quieras. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación, Hortensia. Voy a compartir pantalla. Aquí. Ok. Y pues voy a comenzar con la presentación. Bueno, agradecimientos por haber incluido mi trabajo en este simposio con un tema tan interesante. En fin, voy a comenzar comentando de alguna manera cuál es la posición, ¿no? de la que parto. Pienso que el arte tiene una potencia. Me sabe fatal cortarte, pero no la Dime. vemos completa. Ello se debe a que cuando compartes debes compartir tu escritorio completo y ya una vez esté compartiendo el escritorio completo, abres el PowerPoint. A ver. Haz la pregunta. Es que si no vemos la diapositiva muy pequeñita. Vale. Ok, imagino que... vale, ok, escritorio. ¿Ahora sí? Genial. Adelante. Vale. Gracias. Bueno, como decía, voy a comenzar hablando un poco de cuál es la posición de la que parto, ¿no? Pienso que el arte tiene una potencia radical, ¿no? Y cuando digo radical, digo de raíz, que está en la raíz. Y es que el arte es producto de la subjetividad humana, ¿no? Que de alguna manera desde otras ciencias es precisamente esa falta de objetividad del arte, lo que algunos dicen, es lo que sirve como un poco para despreciar el arte en algún sentido o el conocimiento que el arte nos proporciona, ¿no? Y precisamente eso es su fuerte, que el arte es, pues eso, producto de la subjetividad humana, porque de alguna manera a la vez es pensamiento crítico, pero también incorpora la emoción, es sentimiento y sensación, y además nos llega por los sentidos, ¿no? Y es por ello que abre caminos de comprensión, esto es fundamental. Entonces, bueno, partiendo de esta visión del arte que tengo, o de las artes en general, me voy a centrar hoy concretamente en el potencial afectivo discursivo, como bien dice el título, que tiene el libro arte, ¿no? En algunas de sus formas. Evidentemente no voy a hacer es una aproximación, no puedo hacer un desarrollo más completo. Y respecto a ese potencial del libro arte me voy a centrar precisamente en esa característica que tiene como dispositivo comunicativo, en su función como elemento activo, en la preservación de la memoria y en el papel que tienen como agentes expresivos el texto como imagen y la imagen como texto. Esto sería un poco la explicación del título, ¿no?, que le he dado a la intervención. Estas cuestiones las voy a tematizar comentando varias obras plásticas de creación propia. Y me centraré concretamente en un proyecto expositivo que define de algún modo la tendencia que ha tomado mi trabajo como artista desde hace unos años, porque desde ese proyecto expositivo concretamente me dedico pues, a rescatar y contar historias en un formato diferente, ¿no? Este proyecto expositivo que voy a tratar se titula La ley del espejo y precisamente por ser una exposición que cuenta o trata de transmitir una historia concreta, es un proyecto donde todas las obras cobran sentido gracias al libro arte titulado Piel de gallina, que es la pieza que se colocó precisamente al final del recorrido, ¿no? Este proyecto, La ley del espejo, es un trabajo artístico que trata de reflejar una parte de lo sucedido en el zoológico de Varsovia con motivo del bombardeo de 1939, cuando estalló de alguna manera, pues eso, la Primera Guerra Mundial. Es un proyecto expositivo que se expuso por primera vez en la Galería Freijo de Madrid en el año 2018 y forma parte de un proyecto mucho más amplio denominado Zoos Bombardeados, en el que investigo las historias particulares de los zoológicos que han sufrido este tipo de ataques desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. De alguna manera podría decir que en fin, la exposición a la ley del espejo sería como el primer capítulo de la cadena de capítulos que darían cuerpo al libro expositivo Zoos Bombardeados, donde cada capítulo o cada exposición constituiría la historia de uno de los zoos. Este sería el primero, el Zoo de Varsovia, el segundo es el Zoo de Londres y así.
Pues bien, el trabajo para la Ley del Espejo, para esta exposición, comenzó con un viaje de investigación. Fui a Polonia a finales del 2017 y me recibieron en el Zoo de Varsovia Andrzej Kruszewicz, su director, Eva Zojanowska, responsable de la Vía de los Stawiński, y también tuve la colaboración de Eva Zoyolowska, que me ayudó traduciendo del polaco pues documentos y fotografías de la época, algunos de ellos que todavía hoy están inéditos. En fin, los nombro porque a ellos les debo una buena parte del proyecto. A continuación, lo que voy a hacer es relatar la historia del Zoo de Varsovia, y lo que ustedes van a ver en pantalla van a ser las imágenes de algunas de las obras, no todas, que formaron parte de la exposición, siguiendo ese mismo recorrido que se trazó en la muestra hasta llegar al final, que es donde se encuentra el libro Arte, piel de gallina. Bien, el Zoo de Varsovia se sitúa junto al margen derecho del río Vístula, a la misma altura que el centro histórico de la ciudad. La localización es importante. Comenzó a construirse en 1927 y abrió sus puertas al año siguiente al público, y en 1929 Jan Zawinski asumió la dirección del parque y se aplicaron por primera vez en Polonia medidas de aclimatación para los animales. En aquella época los zoos pues tenían unas condiciones, en fin. Y este matrimonio, el matrimonio de los Zawinski, pues fueron aquellos que comenzaron a, de alguna manera, vigilar por el bienestar de los animales. Esta época fue una época de crecimiento, se publicó la primera guía del zoo, se construyeron edificios nuevos y jaulas, y pues en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial contaban con más de 200 especies de animales distintos en exhibición. Desde 1931 la familia Zawinski se alojó en la villa, que es esta que vemos en pantalla, que se encontraba tal y como se ve en imagen, o sea, es decir, se ha mantenido íntegra, tal cual es, hasta el día de hoy, y se encuentra a unos 150 metros de la puerta principal del zoo. Está dentro del zoo. Los Zawinski vivían dentro del zoo, junto con pues eso, en el parque, junto con los animales. La ciudad de Varsovia fue un campo de pruebas para los nazis. Allí lanzaron por primera vez la bomba Butterfly Bomb, que es esta que vemos. Esta es una de las piezas, es esta que vemos en imagen. Con esta bomba ensayaron fue parte de esos ensayos de esa nueva forma de guerra que marcaría el destino de millones de personas, que era la guerra relámpago, y que consistía en atacar con todo aquello de lo que se disponía, tanques, aviones, caballería, artillería, todo lo que se disponía, para sorprender, aterrorizar y para garantizar la victoria sobre el enemigo. Antonina Zawinska, la mujer de Jan Zawinski, refiere en su diario Personas y Animales, que por cierto no tiene traducción, cómo los civiles cavaban trincheras y erigían barricadas en el centro de la ciudad poco antes de que comenzara la invasión. En septiembre de 1939, como se sabe, la Fuerza Aérea Polaca intentó hacer frente a los aviones alemanes, que eran mucho más rápidos que los suyos, que eran los Jedennaska, que estaban obsoletos. Los alemanes, evidentemente, estaban preparados para la guerra. Jan y Antonina vieron muy de cerca cómo caían las primeras bombas. Para entonces, un batallón polaco ya se había establecido en los márgenes de los jardines del zoo, y por este motivo, por estar situado cerca de varios de los puentes que conectaban la ciudad, y también pues, por tener un batallón polaco muy cerca, el parque de los Zawinski, el zoológico, se convirtió en uno de los objetivos principales para los bombarderos. Tras varios ataques, el zoo quedó devastado, y Antonina vio como una bomba, esto lo relata ella, porque ella escribió varios libros, vio como una bomba de media tonelada destruía la montaña de los osos polares, rompiendo las paredes, los fosos y las barreras, y liberando a los animales que evidentemente estaban aterrorizados. Para ver un poco el alcance de esta caída de las bombas, de su impacto, hacían temblar el suelo, arrancaban el asfalto, los cristales de todas las ventanas, aviarios y demás, estallaban extendiendo sus fragmentos por todas partes, y el calor del fuego derretía las barras de las jaulas, con lo cual los animales también
o quedaban liberados porque se destruía literalmente la jaula con la caída de una bomba, o quedaban liberados porque pues el infierno que se montó en el zoo derretía el metal. Otra de las cosas que pasó es que, bueno, muchos de los animales perecieron entre las llamas, otros sobrevivieron y algunos de ellos escaparon cruzando el puente que unía el zoo a la parte antigua de la ciudad, que también estaba en llamas, ¿no? Después de la rendición de Varsovia, Jan Zawinski pasó a ser de director del zoo, a estar como encargado de una granja de cerdos que se establecería en las ruinas de las instalaciones del zoo, y que serviría como alimento a los alemanes que ocupaban la ciudad. Esto fue un poco la estrategia que llevaron a cabo los Zawinski, o el pretexto para poder mantener su residencia en la villa, porque ellos, como he dicho antes, vivían en el zoo, y así poder continuar supervisando el cuidado de los pocos animales que habían sobrevivido. En la villa, es decir, en el zoo, aparte de crear esta granja pues eso, para poder subsistir allí y seguir cuidando a los animales, había una vigilancia tremenda, porque los alemanes usaron el parque también para almacenar las armas que confiscaban a los polacos. Entonces, de alguna manera, todo parecía indicar que el zoo era uno de los lugares menos apropiados para llevar a cabo acciones de supervivencia. Pero Jan y Antonina invirtieron esta situación y pensaron que los alemanes no esperarían clandestinidad alguna en un lugar tan expuesto a la vigilancia, ¿no? Es por ello que los Zawinski, que compartían el espacio de la villa con sus mascotas, también con animales huérfanos o enfermos que pertenecían a los jardines del zoo, comenzaron una acción de resistencia salvando más de 300 vidas. ¿Cómo hicieron esto? La casa tenía 2 plantas, la casa donde ellos vivían, y había un amplio sótano distribuido en habitaciones que antes de la guerra servían para almacenar comida, herramientas y otros suministros. A finales de 1939, a finales, pues eso, coincide en fecha con el momento de la invasión, que fue en septiembre. A finales del 39, previsto esto, ya instaló luz y agua corriente, abriendo además en la última de las despensas una salida de emergencia. Era un túnel de varios metros de largo que desembocaba en la casa del Faisán, un aviario con un pequeño edificio central. Hay una imagen de archivo, este es el libro arte que comento, este es el texto que aparece escrito en las distintas páginas del libro arte, y esta primera imagen que vemos aquí, imagino que se verá mi cursor, es una imagen de archivo de la jaula de los Faisanes en la época de 1939. Y aquí, en medio, vemos una imagen de la misma jaula de los Faisanes en la actualidad. Bien, durante los años de la guerra, la familia Zawinski alojó y salvó en el sótano de la villa y en otras jaulas de animales que habían quedado vacías a más de 300 personas en tránsito. El 21 de septiembre de 1965, el Yad Vashem, ya pasada la guerra, Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, condecoró a Jan Zawinski y a Antonina Zawinska con la distinción de Justos entre las Naciones. En algunas de las entrevistas realizadas con posterioridad a la guerra a Jan, él manifestó repetidamente no entender por qué se sorprendían tanto, ¿no? Decía, si alguna criatura está en peligro, la salvas, humana o animal. La historia del Zoo de Varsovia es una historia de resistencia que no se centra en lo que nos diferencia como especie, sino en lo que nos une a todos en este mundo como seres vivos. Ya como reflexión final, decir, comentar de este esteta que tiene unos libros publicados maravillosos, Boris Groys, dice que la sociedad actual es una sociedad ocupada en producir imágenes, no en mirar imágenes, sino en crear las suyas propias y mostrarlas. Dice que hoy las personas están más centradas en hacerse la foto que van a colgar en sus redes sociales que en mirar la foto o sencillamente en experimentar lo que tienen delante, ver lo que están viendo en ese momento. El libro Arte, Piel de Gallina refleja, como decía, una historia de resistencia y trata de ser un libro de resistencia
frente a esta época en la que nos preocupamos más en producir imágenes que en comprenderlas. Porque, aludiendo a la cita de Groys, es un libro en el que podemos mirarnos, es un libro que te devuelve tu propia imagen, porque ahí dentro, con ese bellísimo faisán dorado que se ve en esa fotografía que hay en pantalla, que está sobre la pared y que es lo que complementa el libro Arte, piel de gallina, esa fotografía está impresa sobre espejo. Y ahí dentro, junto a ese bellísimo faisán dorado, encerrado, se refleja nuestro cuerpo. Esto es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rocío. La verdad, excelentes conclusiones. Te felicito. Invito a los presentes a que bueno, compartan sus preguntas en el chat. Yo veo que bueno, el doctor Romano ya tiene sus preguntas, porque aunque este sistema es un poco frío, de algún modo, pues bueno, no es el antiguo, no es el sistema este del grabar y poner un vídeo, ¿no? Entonces hay que aprovechar. Bien, vamos a seguir con Graciela, con la doctora Graciela. No sé si puedas conectarte, Graciela, para que podamos verte. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, voy a dar paso a la lectura de tu currículum. Bueno, nombre completo, María Graciela Patrón Carrillo, de la Universidad Veracruzana, de México. Graciela es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Estudios Visuales por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctora en Arte y Cultura por la Michoacana. Su línea de investigación plástica y académica gira en torno al libroarte abordado como un dispositivo de resistencia social. Ha dado ponencias y publicado textos para diversas universidades en México, así como en Colombia y Reino Unido. Su trabajo plástico ha sido expuesto en diferentes espacios, como México, por supuesto, además de España, Francia, Inglaterra, Rusia, Dinamarca, Canadá y Chile, principalmente. Estoy aquí resumiendo, Recuerden que aquí tengo que resumir porque si no estamos mucho. El día de hoy, pues bueno, la doctora nos presentará la construcción de su proyecto de investigación titulado Pequeñas historias, el libroarte como dispositivo de discusión en torno a la violencia de género, el cual pues bueno, fue beneficiado por el apoyo del destacado programa de estímulo a la creación y el desarrollo artístico PECDA en el 2019. Graciela, adelante. Micrófono, cámara, todo tuyo. Hola, buenos días, casi tardes, aquí por lo menos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me voy a permitir compartirles la pantalla porque creo que en un proyecto como este es mejor ver imágenes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Estoy abriendo y esperemos un momentito a que me localice el Teams, el sistema, y en un momentito más espero que ya podamos tener la pantalla. Mientras les voy a ir contando. Este proyecto, como bien dijo la doctora Mínguez, se trata de es un proyecto de creación, investigación y reflexión sobre todo, ¿no? Que derivan en un objeto ya de libroarte. Entonces, Hortensia, doctora Mínguez, perdón, no puedo, me dice que no puedo compartir mi pantalla. ¿Se puede o no se puede? Deje, reviso. Debes de poder porque estás como ponente. ¿Tienes el icono activo? ¿Lo tienes en blanco, Graciela? No. De acuerdo. Pido apoyo técnico, por favor, si son tan amables. ¿Estás con Mac? Pregunta. Mac. Vale. Solemos tener problemas con las Mac y los permisos. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer o cómo lo hago? Muy bien, no sé si me puedas compartir rápidamente la presentación para ganar tiempo. Yo la puedo compartir.
Sí, claro que sí. ¿Quieres que te la envíe por correo o cómo lo...? Sí. Por mientras vamos a ver si lo solucionamos a Ok. nivel técnico y si no, yo lo comparto, no te preocupes. Muy bien, entonces mientras se lo estoy enviando a la doctora Mínguez, les voy contando que este proyecto, les repito, se llama Pequeñas Historias. Es un proyecto de investigación tanto plástica como, digamos que tiene algunos tintes como periodísticos, ¿no? Porque recopila una serie de narraciones que no son mías, que yo obtuve de una serie de mujeres que fueron amables, lo suficientemente amables como para compartirme su historia, ¿no? Entonces, historias que ellas habían experimentado, que son de violencia de género y que les habían sucedido en algún momento. Entonces, bueno, lo que sucedió fue que yo puse para empezar un anuncio en el periódico y solicitando a 10 mujeres que si por favor nos podían compartir, que si quisieran, que si querrían, por favor compartirme una experiencia de violencia de género que hubieran experimentado. No necesitaban ser de un cierto nivel económico, no necesitaban haber terminado en tragedias, ¿no? Tampoco. Y así fue como de repente una, luego otras, pero pues se atrevieron, ¿no? Y me fueron contando o me fueron llamando, yo les dejaba mi número de teléfono, ellas me llamaban y a partir de ahí pues yo iba recuperando sus historias a partir de una entrevista y también durante esa entrevista les iba haciendo un retrato. Entonces, bueno, doctora Mínguez, ya estamos ya le envié por correo la presentación. Yo espero que ya quede. Dígame, por favor. Sí, estoy viendo, todavía no me llega. ¿Gmail me lo enviaste, Graciela? Sí. Un segundo. Entonces, bueno, lo que sucedió fue que las mujeres comenzaron a compartirme su historia y la empecé a hacer, les digo, también con un retrato, acompañada de un retrato, y después de haber tenido 10 historias, esas historias se hicieron en un libro, ¿no? Entonces, a pesar de que son 10 historias diferentes, la narración es la misma porque el tema es el de la violencia de género. Lo que me llevó a hacer esta investigación y este proceso de creación plástica fue sobre todo que nosotros, bueno, aquí en México por lo menos vemos o hablamos de violencia de género cuando estamos informados de sus últimas consecuencias o de los casos más, digamos que voraces o impactantes, ¿no? Y todas esas historias que están en medio, muchas gracias, Orte. Y todas esas historias que se quedan en medio, que no terminan afortunadamente en tragedia, pues no llegan a los encabezados, no causan revuelo en las redes sociales, no se están discutiendo, están naturalizadas. Y esa preocupación porque todas esas historias quedaran en el olvido fue el detonante para llevar a cabo este proyecto. Entonces les decimos, ¿me pasas la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, partiendo del entendido de que el libro arte es un género de las artes visuales que toma como base la estructura y o el concepto de libro común. Desde aquí podemos extraer dos puntos importantes. El primero es, dado que se trata de una obra de arte, estamos hablando de un objeto de pensamiento, es decir, resultado de un proceso de investigación y de reflexión. No se trata de un objeto bonito o un objeto que tenga una técnica interesante, sino que debe llevar también atrás un sustento y un hilo discursivo y por supuesto una narrativa. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que debemos estar conscientes que el libro arte en México ha tenido desde su llegada al país, que fue en la década de 1990, un marcado sesgo político y de denuncia social. Con ello genera espacios de reflexión y discusión en torno a los procesos de construcción de subjetividades, a la memoria personal y social y a problemáticas de carácter, como habíamos dicho, también políticos, ¿no? Entonces, a través de estas acciones va proponiendo miradas
La siguiente, por favor, Hortensia. Muchas gracias. Entonces, perdona, Graciela, que te corte. Por favor, revisen sus micrófonos. Algo está haciendo interferencia con la doctora Graciela. Por favor. Gracias. Entonces, a través de estas narraciones, el libro Arte propone miradas y modos de interacción con el mundo que escapan del pensamiento establecido y ofrece opciones y perspectivas distintas a los lugares comunes para leer y aprender con H, la realidad, así como también va poniendo en crisis muchos de los discursos impuestos por las estructuras de poder. Y en este sentido es que podemos hablar del libro arte como un dispositivo de resistencia. Entonces, finalmente, dado que el libro arte, como toda obra artística, responde a un contexto que es el que lo está generando, responde a su contexto, pues es natural que la temática de la violencia de género haya tomado fuerza en sus narraciones en los últimos años. ¿Por qué? Porque también es un movimiento social que ha crecido en estos últimos años. Entonces, bueno, tal es el caso del proyecto de Pequeñas Historias, donde se reúnen, como les decía, 10 experiencias de violencia de género, 10 experiencias narradas por las propias mujeres a las que yo les iba haciendo un retrato. Como ustedes ven en esta imagen, les estoy mostrando 2 páginas. En una página sí podemos ver tanto el texto, que hay un texto de un lado y una imagen del otro lado, ¿no? Y junto hay una sola imagen para que se viera un poco mejor. Así es, cada página tiene la experiencia que nos narraron, que me narró esta persona, y el retrato que yo le hice. Como había mencionado la doctora Mínguez, este proyecto fue realizado en el 2019 y mostrado en 2020, con apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico de Michoacán, que se llama PECDAM, y claro, con el apoyo también de Conaculta. Entonces, bueno, como les decía, Pequeñas Historias surge a partir de una preocupación por hablar de estos casos de la violencia de género que no llegan hasta los encabezados y que hasta hace unos años, pocos años, tampoco eran tema ni de discusión en redes sociales ni de movilizaciones, ¿no? Es decir, todas aquellas historias que no llegan a los finales más impactantes, como el tráfico de personas, como el feminicidio, como el abuso sexual, como una golpiza realmente, ¿no?, imponente. Todas estas pequeñas historias, justamente por eso se llama así el proyecto, son las que experimentamos las mujeres a lo largo de nuestra vida, algunas en el día a día y otras a través de una pareja o un jefe, una figura de autoridad, y que vamos naturalizando y nos vamos resignando a que, bueno, pues es que así es la vida, así es aquí en México, o incluso a veces el propio entorno de la víctima le quita importancia, ¿no? Le dice, no, no es para tanto, estás exagerando, ¿para qué lo vas a acusar? ¿Para qué te vas a enojar? ¿Para qué lo que sea? ¿No? Entonces eso va dejando a la víctima, las está obligando, orillando a que callen estas historias. Muchas de ellas, por ejemplo, en este libro, me decían las mujeres que no las habían contado en más de 10 años. Entonces, esta fue la oportunidad, su oportunidad para hablar de ellas. Así podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros estamos mostrando estas 10 historias de mujeres que son de distintos entornos económicos y sociales, también algunas son profesionistas, otras no, y a través de ellas se va trazando una especie de cartografía de los múltiples matices en que se manifiesta y se vive la violencia de género en el país. Entonces, como les había mencionado también, cada secuencia, es decir, cada página de este libro o cada parte está compuesta de 2 segmentos. En el primer segmento encontraremos la narración, el texto, y junto el retrato que yo hice de cada una de las participantes. Sin embargo, los retratos no son realistas, tienen un grado de deformación mayor o menor acorde a
la experiencia que ellas habían sufrido, porque es una manera de representar cómo la violencia de género incide y deforma una historia de vida. Entonces, así se hizo cada imagen y posteriormente cada retrato fue intervenido con bordados en color rojo. Estas líneas que ustedes ven ahora de color rojo es hilo. Están bordados en color rojo porque está señalando también ese rastro de violencia que interviene y que marca a una víctima. Sin embargo, la siguiente, por favor. Sin embargo, conforme íbamos avanzando y yo iba haciendo estos retratos de las mujeres, el proceso de bordado tomó también otro significado, adquirió un nuevo carácter que yo no había previsto, ¿no? Esto es también lo interesante de la creación artística, porque así como es un rastro o una marca que va dejando la violencia de género, al hablar con estas mujeres y permitir que ellas me narraran y ver cómo me decían que se sentían más aliviadas, que no le habían contado eso a nadie, que no habían hablado de esto en 10 años, que todas estas cosas, entonces ellas se iban pues como curando, ¿no? Aliviando ese peso. Ya decía Freud que hablar alivia el síntoma, entonces es como un poco en ese sentido. Y también esta idea o este carácter del hablar se transmitió al bordado y entonces no solamente estas puntadas ya no solamente son la marca que deja la violencia de género, sino también una especie de sutura que está cerrando una herida. Y así adquiere el carácter también el libro de artista o el libro arte de ofrecer un camino a sanar algo que hay ahí atorado, ¿no? Entonces, la siguiente imagen, por favor. Bueno, entonces es una edición de 15 ejemplares, están impresos en algrafía, que es impresión sobre lámina de aluminio, tanto el texto como las imágenes a 1 y 2 tintas. Y después de eso, como les decía, tienen los bordados. Entonces, cada relato va acompañado de su imagen, cada imagen está intervenida con el bordado y están encuadernados a mano. Y en el encuadernado hay también la siguiente imagen, por favor. El encuadernado es artesanal y el empastado, ahorita se los voy a mostrar, es un bordado tradicional oaxaqueño aquí en México. Tuve la fortuna de contar con 2 bordadoras oaxaqueñas indígenas que muy generosamente me prestaron un poco de su tiempo y de su técnica. Son personas con las que ya llevo trabajando algunos años y esta conexión viene porque mi mamá es de Oaxaca. Entonces, a la vez que yo recuperaba como ese lado de la familia, me sirvió también, ¿no?, cada puntada para ir cerrando cosas pendientes que yo tenía ahí con ese lado de la familia. Y esas posibilidades que otorga el arte, el libro arte, son maravillosas. Entonces, la siguiente, por favor. Estos son los empastados, este es cómo va quedando, más o menos, ¿no? El proceso, ya cómo se ve abierto. Y estas son 2 de las filas que nosotros vemos de los libros que yo tengo. La siguiente, por favor. Estos son nuevamente, este es un acercamiento a la tela. Yo no podía, es un bordado difícil, es un bordado tardado, laborioso, y yo no podía, porque solo había bordado cosas muy sencillas antes, yo no podía hacer cada parte del empastado por separado, entonces decidí que iba a ser una tela muy grande y con esa tela iba a bordarla y la iba a cortar y ya iba a empastar cada cosa. Por eso está primero la tela y luego podemos ver los empastados. Y bueno, finalmente, la siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, pues el libro arte, al menos en el proyecto de Pequeñas Historias, se ha perfilado como un espacio que no solamente está poniendo en crisis los discursos del aparato del poder, ¿no?, del patriarcado, del machismo, de la violencia, que se tratan de esconder, los está poniendo en crisis al hablar de esta realidad que está sucediendo en todos los niveles socioeconómicos, no nada más en comunidades apartadas, como habían querido hacernos creer en un principio, hace algunos años,
Entonces está poniendo en crisis esos discursos de poder y en ese sentido se coloca como un dispositivo de resistencia, pero al ofrecer una manera en que puede sanarse esa herida que se lleva, se perfila también como un dispositivo de resiliencia y está permitiendo la discusión, el espacio de discusión de un tema que afecta a la sociedad y está ofreciendo un camino que, con un poco de suerte, quiero pensar que les conduce a sanar esas heridas a las mujeres involucradas. Por eso les quiero cerrar esta presentación con justamente esta imagen que dice, es el título, Pequeñas Historias, mi nombre, y luego junto a la dedicatoria, ¿no? A las mujeres que compartieron su historia y a las que aún no encuentran su voz, porque 10 historias no es ínfimamente, ni siquiera lejanamente todavía, ¿no? Nos falta muchísimo, son millones de historias, 10 historias es una gotita en el mar, pero bueno, me parece que es una manera de empezar a recopilar esa memoria para que no se pierda. Entonces, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Graciela. Aquí estoy. Muy bien. Muy interesante tus conclusiones, una pieza increíble, la verdad. Ahora conectaré mi cámara. De repente ya no quiso conectarse, pero bueno. Ya sabes. Estas cosas, si tocas un botón, luego el otro no funciona. Sí, lo sé, sí, la tecnología. Sí, me encanta. Es como cuando decide Teams actualizar sus cosas, ¿sí? El día de ayer. Muy bien, fantástico. Pero bueno, no se preocupen, aquí sigo. No he cambiado mucho. Bien, vamos a dar paso a Israel y a Liliana. Y bueno, ya tenemos bastantes preguntas, la verdad. Entonces vamos a irnos así de seguido. Y en ese sentido, pues bueno, si nos alcanza el tiempo a ver todas las preguntas, fantástico. Bien, antes voy a leer los currículums de mis compañeros. Muy bien. Bueno, no, sigue sin querer. Luego soluciono lo de la cámara, no se preocupen. Ellos nos acompañan desde la Universidad Juárez del Estado. Israel Torres es artista gráfico y promotor cultural, nacido en Durango. Cursó la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Juárez del Estado de Durango y ha producido libros como, y voy a intentar decirlo, porque sé que es difícil de pronunciar y aparte no sé ubicar los acentos, los golpes, pero bueno, con toda la confianza Israel. Luego me tachas, ¿no? Ahí, sin problemas. Yokalpan, del 2013. Luego tienen Atzag Silitzel, es que es bien complicado el tl, ¿verdad? Me ha llevado años intentar el intento de pronunciarlo, del 14. Tiyoltoque, Tiso Bagmeg, del 17. Esto es junto con el colectivo Tetl del estado de Guerrero. Traducible a Estamos vivas, somos mujeres. También Sotol, La magia del desierto líquido, con el taller de artes gráficas Perro Bravo y junto al laboratorio al laboratorio creativo Siete Vidas de los libros Churabet en el 2016 y Estampas Desierto Canto, además del proyecto de carteles sobre equidad de género, semillas de tinta en la comunidad ODAM de Llano Grande en Durango. Bien, Israel ha presentado las exposiciones individuales El lado moridor, sobre naturaleza y mutaciones. Y actualmente desarrolla un morralito lleno de voces, me encanta esta forma de decirlo, libro ilustrado y escrito por jóvenes del pueblo Audam de San Bernardino de Milpillas en el municipio de Salto, Durango. Bienvenido Israel. Me has puesto a prueba, ¿eh? Fantástico. Bien, hola Liliana. Bien, les presento a Liliana. Liliana, por su parte, es licenciada en Artes Visuales en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías por la Universidad Juárez del Estado de Durango. También es maestra en Educación, Campo Práctico Educativo por la Universidad Pedagógica de Durango. Se define a sí misma como grabadora de la ciudad de Durango, donde actualmente colabora con el Laboratorio Creativo Siete Vidas.
tanto en ediciones de obra como en creaciones colectivas e impartición de talleres de gráfica. Ha sido responsable de talleres lúdico-artísticos para pacientes infantiles y juveniles de hospitales de la ciudad de Durango, como parte de convocatorias de atención a públicos específicos y a las raíces, y bueno, también coordinó la hechura del libro arte, estampas desiertas canto, resultado de la convocatoria PACMIC 2016. Y recientemente, pues bueno, participó en el proyecto de colectivos comunitarios con el objetivo de resguardar el patrimonio cultural intangible de diferentes comunidades del municipio de Durango. Ambos nos van a presentar la ponencia del semidesierto a la sierra, libros arte como expresión plástica colectiva y comunitaria en Durango. Bienvenidos a los dos y adelante con vuestra presentación. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por las ponencias anteriores. Esperamos que la que vamos a presentar pues también sea de su interés. Bueno, nos vamos a permitir compartir pantalla. Por favor, nos dicen si se ve completo. Y bueno, pues nuestra ponencia titulada Del semidesierto a la sierra, libros arte como expresión plástica, colectiva y comunitaria en Durango, es parte del trabajo que hemos desarrollado en conjunto, tanto Liliana como yo, y otros compañeros y compañeras que formamos el Laboratorio Creativo 7 Vidas. Disculpa, Israel, vemos como la pantalla de todos los que estamos presentes, pero no tu presentación. No sé si es que está en proceso o es que seleccionaron la pantalla equivocada. Ahí revisen, por favor. A ver, vamos a ver. Y por ahí se ve nuestra presentación. Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, pues los talleres artísticos adquieren sentido pleno cuando animan la participación y la expresión colectiva e individual. Y precisamente en el campo de las artes gráficas y las artes del libro hemos encontrado los territorios idóneos para eso, ya que son disciplinas que exigen la colaboración colectiva para llevar a resultados concretos, la solución de problemas y la responsabilidad es para con todos y consigo mismo. Bajo esta premisa, el Laboratorio Creativo 7 Vidas hemos compartido varios talleres de elaboración de libro arte en distintas comunidades del estado de Durango. Durango, así como pequeño paréntesis, está ubicado en el norte de México. Y en ellos hemos acercado herramientas básicas a jóvenes y adultos para que redacten, ilustren, impriman y encuadernen sus propios libros. Hasta el momento, hemos producido 3 libros junto a comunidades originarias y mestizas: Churabet, Estampas de Cierto Canto y Un Morralito Lleno de Voces. Y bueno, las costumbres, creencias, tradiciones y cosmogonía de los pueblos pues son estudiadas por especialistas, por historiadores, por antropólogos, sociólogos, etnólogos. Y por supuesto esto es muy útil, muy necesario, pero es que a veces el rol de la población queda relegado a solo ser el objeto de estudio. Entonces, la idea central de este proyecto es que las personas pertenecientes a distintas comunidades pues se representen a sí mismas mediante sus propias ilustraciones, en sus idiomas y con sus letras. Así, el acto de hacer libros se convierte en una forma de cultivar la dignidad, de meditar sobre los rasgos identitarios y de reafirmarse como miembros de una colectividad. La elección de hacer precisamente libros arte no es difícil de justificar. Los libros arte plantean un territorio de exploración creativa en el que se utiliza como soporte la forma del libro y en el que se combinan distintos lenguajes y sistemas de comunicación. Así que se admite el uso de fotografías,
de esculturas, de grabados, de registros audiovisuales, de bordados, de artesanías y de objetos comunes. Esto aumenta las posibilidades de que las personas participen en la elaboración del libro y pues que no sea necesario el ser escritor para hacer libros. Y bueno, en el año 2015 efectuamos un proyecto dirigido a la localidad de San Pedro de Jícoras, en el municipio de Mezquital. Este municipio está ubicado al sur de Durango y está habitado por 4 pueblos originarios: Odam, Huirraritari, Coras y Mexicaneros, que pues debido a su histórica rebeldía se refugiaron en zonas de la sierra de muy difícil acceso. Por ejemplo, llegar a San Pedro de Jícoras no es nada sencillo, ya que no hay una carretera que llegue hasta el pueblo y hay un solo camino de tierra en pésimas condiciones al lado de profundas barrancas. Los sanpedreños hablan una variante de náhuatl en gran riesgo de extinción, que es llamada mexicanero o mexicano del noroeste, y alternan el uso del mexicanero con la lengua odam o tepehuano del sur y el español. En este proyecto se formó un pequeño grupo de 9 estudiantes de 12 a 15 años de edad que eligieron escribir e ilustrar sobre el costumbre o churabet, que es un complejo ritual colectivo ligado a los ciclos agrícolas y en el que se pide por la conservación de la vida, por la salud de las personas, de los animales, de las plantas, por la buena cosecha, la lluvia favorable, así como el alejamiento de conflictos y problemas entre comunidades. Bueno, las asistentes y los asistentes al taller se mostraron de acuerdo en la importancia del churabet como su práctica cultural principal, pero reconocían que no participaban activamente del mismo, o bien que desconocían muchos de los aspectos elementales. Este problema, sin embargo, desembocó en algo sumamente positivo, ya que propició el acercamiento intergeneracional entre los jóvenes y parientes mayores, como abuelos y abuelas, para que les contaran detalles acerca del ritual, para poder escribir acerca de él. Otra dificultad que detectamos es que a los jóvenes sanpedreños se les dificulta enormemente la escritura en su lengua materna, pues igual que muchas lenguas indígenas de México, el mexicanero ha sido excluido de las aulas y la educación escolarizada a nivel básico es dejada a cargo de profesores mestizos que solo conocen el castellano. Y por ese motivo, la mayoría de las y los adolescentes que colaboraron en este proyecto escribieron mejor en lengua odam, que también conocen y cuya escritura está más regularizada y más extendida, pues los casos de trilingüismo son muy frecuentes en San Pedro de Jícoras. En total, crearon 11 pequeños textos en odam, mexicanero y español, en los que describen el origen mitológico, el orden temporal de los eventos y a los protagonistas del costumbre. Asimismo, hicieron 11 ilustraciones en la técnica del linograbado y otras tantas viñetas que fueron reproducidas en un libro que contó con un tiraje de 50 ejemplares impresos mediante serigrafía y linografía. Y para el 2017, pues ahora nos movemos para el noroeste del estado de Durango, donde se encuentra el ejido de Sapiorís. Ahí existe una manifestación cultural muy particular, que es el canto cardenche. Actualmente es interpretado por 3 hombres mayores que cantan sin acompañamiento musical. Sus cantos son de autoría desconocida y muestran un fuerte arraigo a su entorno. El cardenche es fácil de encontrar en red, en sitios web como YouTube o plataformas como Spotify. Y de igual manera, podemos obtener información acerca del gran esfuerzo de difusión y promoción que realizan sus intérpretes. Pero pues
Bien dicen que uno no es profeta en su tierra. Desafortunadamente hay un visible desapego por parte de la comunidad hacia esta manifestación cultural. A pesar de que se realizan infinidad de talleres para generar nuevos intérpretes, a pesar de la construcción de un recinto cardenche y a pesar de muchas acciones que se hacen a favor del canto, pues se considera casi en peligro de extinción. En el 2018 falleció uno de sus intérpretes y pues quienes le sobreviven cargan además con los desgastes naturales de la vida. Y pues hasta el día de hoy aún no hay un grupo de sucesores. Entonces, bueno, volviendo al 2017, se propone un proyecto por parte del Laboratorio Creativo Siete Vidas, un proyecto comunitario en la cuna del canto cardenche, que es el ejido de Sapiorís, donde se busca vincular desde el ángulo de la gráfica a esta antigua tradición musical, pues que les pertenece como patrimonio cultural intangible. Todo esto, pues es a sabiendas de que un solo proyecto no evita pérdidas de las manifestaciones culturales, pero pues sí abona, porque puede dejarnos este registro gráfico. Se convocó a la comunidad a participar en un taller de grabado en relieve para ilustrar canciones del canto cardenche. A este llamado respondió un grupo de 6 jóvenes mujeres que escogieron 11 canciones que fueron ilustradas por 28 grabados en relieve. Y en el proceso se suman los propios intérpretes a este proyecto, los cardencheros de Sapiorís, quienes apoyaron moralmente el proyecto y pues se prestaron a platicar de sus vivencias con las jóvenes ilustradoras. También terminan participando pues los parientes y los vecinos de las ilustradoras porque gestionan el uso del edificio de la iglesia local como taller y además pues se encargan de la organización de la presentación del libro, que incluye la preparación de alimentos para el evento. En cuanto al libro, pues su estructura está parcialmente inspirada en los cancioneros tradicionales patua, realizados en Bengala, India. Están compuestos por 4 hojas plegadas de cartulina craft de 120 gramos, impresas a doble cara. Son 4 hojas porque en cada una se le rinde un homenaje a cada cardenchero. Y pues originalmente estas ilustraciones se hicieron en lino grabado, pero fueron reproducidas en serigrafía para evitar que el gofrado dificultara la impresión por ambos lados. Y en el año 2019 realizamos un taller en la comunidad San Bernardino de Milpillas Chico, que es un pueblo situado en la Sierra Madre Occidental del municipio de Pueblo Nuevo, en el sureste, en la zona boscosa de Durango. En esta localidad conviven Audam, es decir, tepehuanos del sur alto, y mestizos, y conservan una forma de gobierno por medio de usos y costumbres que está encabezada por un gobernador tradicional y un consejo de 19 personas que se encargan de los problemas locales, de las fiestas y de las ceremonias religiosas. En esta ocasión, el taller estuvo conformado por 15 jóvenes de 14 a 18 años de edad. Ellas y ellos propusieron un libro que tratara sobre las múltiples manifestaciones de su cultura regional, por ejemplo, la lengua, la gastronomía, la vestimenta, las artesanías, la medicina tradicional, las formas de organización comunera, de fiestas de tipo religioso como las celebraciones de Santo Santiago, de San Bernardino y la Semana Santa, la fiesta de los bancos, que tiene que ver con el relevo de los integrantes del gobierno tradicional, así como los ritos de origen prehispánico, como el mitote del maíz y de las plumas, y la peregrinación al sitio sagrado de Cerro Gordo, que cabe decir que es un sitio sagrado para 3 pueblos distintos, para Audam, para Coras y Huirraritari. Y bueno, a pesar de su corta edad, las y los jóvenes demostraron poseer un amplio conocimiento de sus prácticas y de las costumbres de su pueblo, y la mayoría son participantes activos de las mismas. La única excepción sería sobre la compleja
nació en el Cerro Gordo. Esto tal vez porque es un ritual bastante hermético, en el que solo se involucran el Consejo de Ancianos y los curanderos. Este ritual, que también se conoce como de las ofrendas, es una ceremonia propiciatoria de la lluvia que se hace al final de la estación de sequía y en el que el protagonista es el Cerro Gordo o Gucautap, o Padre de Todo, que es como una posible traducción, y que curiosamente es el punto más alto del estado de Durango. Y bueno, el libro resultante es un morralito lleno de voces, un breve compendio gráfico del patrimonio cultural intangible de los milpilleros. Está ilustrado con 15 linograbados, acompañados también por 15 textos reproducidos. Parece ser que hemos perdido el audio. Bueno, es obvio. Vamos a ver por qué razón. Denos un segundo, por favor. Por mientras, les voy a compartir el link de la siguiente mesa. Vamos en ese sentido aprovechar un poquito el tiempo, ¿de acuerdo? Recuerden que cada mesa tiene su propio link y aunque luego de concluir la presentación de nuestros compañeros vamos a dedicar un espacio a las preguntas y respuestas, que la verdad son bastantes, porque hay una gran cantidad de gente que no solo ha escrito en los chats, sino que además me ha remitido preguntas a través de diferentes medios, sobre todo por mensaje. Entonces, en ese sentido, les recuerdo que una vez concluyamos esta mesa, pueden aprovechar este link para entrar en la siguiente. La siguiente mesa es una consecución de esta. De hecho, se titulan exactamente igual, la tipografía y el libroarte como formas de resistencia. Y también tiene la misma cobertura, son 2 horas, con sus correspondientes ponentes en torno a esta temática. Y esta mesa la coordina el doctor Carles Méndez Llopis. Por mientras, vamos a ver si nuestros compañeros pueden incorporarse de nuevo. Les comento que ya nos había pasado anteriormente, pero bueno, ya saben cómo son estas cosas, ¿de acuerdo? Les recomiendo también pues bueno, que les hagan porras. No solo se trata de preguntar, también de felicitar. Vamos a probar ahora si podemos escuchar. Adelante. No se escucha. Ok, un segundo.
De hecho, su micrófono está conectado, no debería dar problemas. Ahí nos escuchamos. Ahora, ahí va. ¿Pueden hablar, por favor? ¿Nos escuchamos ahora sí? Sí, ahí va subiendo el volumen. De hecho, nos ocurrió lo mismo que la vez anterior. Pero sí, sí les escuchamos. Adelante, compañeros. De acuerdo. Entonces vamos a compartir pantalla de nuevo. Y ya nos habíamos quedado en esa diapositiva. Perfectamente lo vemos. Adelante. Bueno, esperamos que nos escuchemos. Hablábamos acerca de este libro llamado Un morralito lleno de voces, que resultó ser un breve compendio gráfico del patrimonio cultural intangible de los milpilleros, que está ilustrado con 15 linograbados, acompañados también de 15 textos, que fueron reproducidos mediante serigrafía. Y les mencionaba que en esta ocasión solo están en español, ya que los colaboradores, es decir, los jóvenes, manifestaron no saber hablar ni escribir en Audam, ya que es una lengua que solo se practica entre la gente mayor. Y los 50 ejemplares que conformaron esta edición están impresos sobre cartulina opalina de 225 gramos y encuadernado a la manera japonesa. Las cubiertas son de madera de Banach y los ejemplares están contenidos en morralitos de telas de algodón, los cuales están intervenidos con aros de fibra vegetales de pino hechos por la artesana Rosa María Zapata de Pueblo Nuevo, Durango. Hay que mencionar que estos 3 proyectos han sido financiados por el Programa de Apoyo Comunitario, Programa de Apoyo Municipal a la Cultura Municipal y Comunitario, que es un programa de la Secretaría de Cultura, y que de alguna manera pues han sido como una constante en nuestro trabajo. Y bueno, pues podemos concluir de esto que de entre la enorme variedad de procesos que ofrecen las artes gráficas, pues el grabado en relieve y la serigrafía son 2 sistemas de reproducción gráfica que por sus convenientes cualidades han permitido multiplicar con tinta y papel las palabras y dibujos de niños, jóvenes y adultos que pertenecen a comunidades indígenas, rurales, urbanas, y urbanas de Durango. En el caso de la serigrafía es un procedimiento sencillo y muy barato que en cualquiera de sus variantes pues no se aleja de lo casero. Sobre el grabado en relieve en particular, hemos favorecido el uso de las técnicas de silografía y linografía. Hemos observado que el grabado en madera a veces resulta un poco difícil de trabajar para los participantes, sobre todo pues para los más pequeños. Vemos que causa un poco de frustración en los mismos por el esfuerzo físico que se requiere para tallar y pues por las dificultades para lograr un dibujo fiel a su boceto. El linóleo, en cambio, pues es más blando y dócil y ha sido mejor aceptado y pues por los sencillos requerimientos para su talla, su impresión y transportación y además su costo accesible, pues es el material que más usamos en los talleres. Y bueno, al mismo tiempo que la actividad de hacer libros arte propone un campo de experimentación inagotable, se siguen concibiendo a los libros como objetos venerables, investidos de poder, que están dotados de la capacidad de transmitir ideas de forma íntima y confiable. Hay una energía intensa cuando una persona o una comunidad se da cuenta que al hacer libros testifica y que por ese objeto llamado libro, su sentir, pensar, tal vez rebase su propio tiempo. Finalmente, en la compartición de sus talleres, usamos deliberada y conscientemente la denominación de libro artesanal en lugar de libro arte o de libro artista. La elección de las palabras ha sido muy importante para nosotros al hacer la invitación a participar a las personas de una comunidad
que debido a distintas circunstancias no tienen acceso a museos, a casas de la cultura o academias artísticas, y que muchas veces, debido al carácter de sus propias actividades, pueden sentirse más en confianza con la palabra artesanal que con la palabra arte, pues muchos de los que han asistido a los talleres han sido artesanos o artesanas. Finalmente, pues no hay objetos más emocionantes que los libros. Guardan voces, dibujos, música, rezos y cantos, miedos y esperanzas. Son el invento más afortunado de la humanidad. Son recipientes vivos que almacenan lo valioso, lo que tiene que ser perpetuado, lo que de otro modo se perdería en la aniquilación de la dignidad y en el vacío de la desmemoria. Son los desposeídos, los rechazados, los marginados, los que han sido realmente ignorados, y los no escritores, los que también tienen muchas cosas maravillosas que decir y que tenemos que escuchar. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Ojalá que haya sido de su interés esta participación. Por supuesto que sí. La verdad son proyectos entrañables y bueno, a mí me fascinan, por lo menos a mí en lo personal. Bueno, vamos a poner la cámara, los ponentes, porfa. A ver, en lo personal, creo que hemos abordado temas súper interesantes en torno al libroarte. Como instrumento para la recuperación del patrimonio intangible. Creo que es un punto súper importante. También como dispositivo, ¿no? Es una palabra que se ha utilizado bastante, que nos permite pues, como visibilizar problemáticas universales, desde las desigualdades de género a muchísimas otras. En fin, es un dispositivo empoderado, por supuesto, que nos permite enunciar, que nos permite generar tensiones, como decía Rocío, bueno, cómo nos hacía ver entre lo que decimos y lo que mostramos, ¿no? Y, en fin, por recuperar, enunciar, visibilizar, forma parte de todo este elenco de estrategias y de intenciones que tenemos como artistas. Y, bueno, pues sí, pues todos resistimos, solo que el lector pues tiene la última palabra, ¿no? En si borra o no borra la obra, en si lee o no lee, en si quema o no quema el libro, etcétera, etcétera. Son las 7:43 desde donde yo estoy, así que supongo que porque yo estoy en Valencia junto con Rocío, aunque debería estar en Juárez, donde están una parte de compañeros, y tenemos poco tiempo y tenemos un montón de preguntas. La verdad, he estado aquí como niña pequeña apuntándolas todas porque me llegaban de todos lados y son bastantes. No solo son las que se anotan aquí en el chat, sino que la gente se ha animado muchísimo. Entonces, pues vamos a irnos una cada quien, creo que es lo más práctico, y conforme fueron llegando, porque la verdad todas son buenas y todas son interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a empezar con Romano, con el doctor Romano. Dice, a ver, esta es larga, a ver qué dice. Entonces, podemos decir que Agripa es una obra viva hasta el día de hoy, considerando este acontecimiento como agente de las transformaciones que ha sufrido la humanidad. En este sentido, ¿cómo es que la tecnología acrecenta la brecha entre las élites y el proletariado, como lo mencionó en su presentación, y no la estrecha, a pesar de la permanencia que puede ofrecer? Muy bien, bueno, es el postulado de la brecha entre las élites y el proletariado por la tecnología. Es uno de los ejes centrales del cyberpunk, en que esencialmente, lo voy a poner de la forma más reductiva, los grupos sociales con mayor poder adquisitivo van a tener más acceso a la tecnología. En el cyberpunk privativamente lo adjudican mucho, bueno, lo adscriben a los temas del transhumanismo, que es la implementación física de la tecnología, que no nos puede resultar, que no es tan remoto como lo podría presentar, como lo voy a ejemplificar en el ámbito contemporáneo. Las élites económicas tienen más acceso a la salud o tienen más acceso, por ejemplo, a operaciones que los grupos desprotegidos.
bajo el contexto del cyberpunk, lo que dicen es que hablemos de implantes, o incluso prolongar la vida, va a ser más fácil que accedan las élites económicas que los grupos desposeídos, es decir, hablando en términos de ciencia ficción, la longevidad va a ser alcanzada por quienes la puedan pagar, y mientras que ya lo estamos viendo en la actualidad con la misma pandemia, las personas que no tienen acceso económico a los medios de salud son los que se están muriendo. Mientras, como pasó inicio la pandemia, de quienes tenían dinero podían ir a otros países a vacunarse, mientras que los que no, esperara que en algún momento les llegara la vacuna. Entonces, eso sucede con todos los ámbitos tecnológicos. Lo estamos viendo también en la actualidad con la brecha educativa. Los alumnos que tenían acceso a dispositivos electrónicos para acceder a sus clases remotas frente a los grupos sociales que no podían, que no tenían ni clases presenciales y mucho menos, como no tenían tecnología, podían tener acceso a ella. Pero también justo eso dentro del mismo del cyberpunk, también lo estamos viendo en nuestro mundo contemporáneo. Existen muchísimas personas que están buscando, por encima de las intenciones de licencias comerciales, de copyright, volver de acceso público mucho del conocimiento. Tenemos sitios como EPUB Libre que distribuyen innumerable número de libros digitalizados de diversos temas, que para fines legales es ilegal. Están cometiendo un delito, pero ellos tampoco están recibiendo ningún beneficio económico, sino lo hacen por el mero interés de compartir el conocimiento. Muy bien, gracias, doctor. Rocío, te preguntan, ¿nos puede conversar un poco más sobre el proceso de la obra La Ley del Espejo? ¿Alguien por ahí tiene interés en saber desde qué tesitura está utilizando la imagen del espejo? Vale, voy a intentar ser lo más breve posible. El espejo, empleé el espejo como objeto, es decir, como un objeto que está cargado, porque el espejo te devuelve tu propia imagen, te devuelve también tu mirada, y de alguna manera también el espejo devuelve la imagen invertida. Entonces, por ejemplo, esa fotografía final que había del faisán dorado, que está impresa sobre espejo, el faisán está atrapado en una jaula. Entonces tú llegas al final de la exposición, tienes el libro arte, y después de haber visto todo lo que ha ocurrido en el zoológico con el bombardeo, los animales enjaulados que terminan escapándose, es decir, toda esa metáfora, partí para el proyecto de los zoológicos bombardeados, partí de esta imagen de los zoológicos bombardeados porque me pareció una metáfora brutal. ¿Quiénes son los animales, ¿no? ¿Los que están en el zoo o los que tiran las bombas? ¿Qué idea de animal tenemos? Nosotros somos animales humanos. Lo que pasa es que se nos olvida también. Es decir, todas esas ideas asociadas a palabras muy complejas que tratamos de conceptualizar, de limitar para comprenderlas, pues ese estallido de definiciones era algo que me interesaba mucho. Y la idea de espejo, de que se nos vaya devolviendo constantemente eso, incluyéndonos a nosotros, me parecía muy, muy interesante. Esa doble imagen y demás. Y es por esto que utilicé, y lo llamo la ley del espejo, ¿no? Porque es, pues eso, finalmente muchas veces actuamos en función de lo que proyectamos sobre los demás, o nuestro comportamiento se modifica en función de lo que nos viene de fuera, ¿no? De eso que se refleja sobre nosotros. Todo esto. Hablaría más, pero gracias. Sí, bueno, es que realmente las analogías, los cruces analógicos que tiene el espejo, el reflejo, la refracción, lo que te ves, lo que no te ves, lo que dice, lo que no dice, bueno, la verdad es que es genial.
y es universal, y precisamente por lo universal de esa metáfora tiene mucha potencia, porque se puede generar un diálogo muy directo y muy fructífero. Gracias, Rocío. Bien, me voy a ir a Graciela. Tenéis un montón de preguntas, me sale fatal. A ver, a veces no sé ni cuál elegir. Venga, la primera, me voy a la primera. El estilo de representación de los retratos, ¿fue predeterminado o surgió al momento de percibir lo vivido por las víctimas? No, fue predeterminado. Yo sabía que no podía hacerles un retrato figurativo, ¿no? Delicado, porque no era un tema así. Primero, antes de hacer los retratos, yo solicitaba que me mandaran una foto, pero me mandaban fotos como del estilo de perfil de Facebook. Entonces eso no me servía porque no me estaba diciendo nada en realidad acerca de ellas y de esa experiencia en particular. Sin embargo, y tuve que desechar, ¿no? Esa idea de la foto. Sin embargo, conforme me fui sentando, porque me sentaba con cada una de ellas en un café a platicar, ¿no? Permitir que me contaran su historia. Entonces ahí comenzaba a hacer trazos y decidí que sí, que a partir de esas reuniones yo iba a hacer los retratos, pero ya desde antes estaban conceptualizados como deformaciones precisamente por el tema que se trataba. Muy bien, muchísimas gracias, Graciela. Sí. Y, a ver, una pregunta para Irene. Todos, de una manera u otra, acaban preguntando, ¿tienen libros disponibles? ¿Cuánto ha habido de tiraje? ¿Cuántos quedan? ¿Dónde lo puedo adquirir? ¿Cuánto vale? Y por ahí alguien pregunta si los participantes recibieron un libro. Creo que ese conjunto de preguntas se puede de un tirón. Pues bueno, del libro de Churavet, se nos acabaron los tirajes, fueron 50, nos acabaron creo que el año pasado apenas. De los demás libros, pues sí tenemos ejemplares, del de Estampas de cierto canto, que es del canto cardenche, del morralito lleno de voces. Sí, realmente los tirajes han sido en base al presupuesto de los financiamientos. Entonces, hemos hecho un promedio 50 ejemplares de cada proyecto. O por supuesto, los colaboradores, es decir, los que participan, los que ilustran, obtienen sus ejemplares. Y no solo ellos y ellas, sino un montón de personas que se suman en la comunidad para contribuir que el libro funcione. De pronto las personas que nos dan hospedaje, que nos facilitan la alimentación, que gestionan los espacios. En realidad el tiraje de 50 hasta podría parecer mucho, pero terminamos con muy poquitos ejemplares para nuestra disposición, por así decirlo. Porque lo que creemos es que no todas las personas pueden, más bien dicho, se animan a ilustrar o a escribir o a encuadernar, pero contribuyen de otras formas bien valiosas sin las cuales los libros simplemente no serían posibles. Entonces, claro que esas personas también reciben, no sé si la palabra correcta sea recibir, pero tienen su ejemplar. Gracias. Muy bien, supongo que podrían escribirles a su correo, ¿no? Para preguntarles acerca de cómo adquirirlos, etcétera, etcétera. De acuerdo, pues si gustan ponerlo en el chat, con todo gusto, igual que el resto, si quieren en algún momento, pues bueno, yo lo recomiendo porque precisamente en el simposio se ha generado mucha fluidez de colección por parte de los asistentes. Muy bien, bueno, pues la verdad quedan 6 minutos y no es tiempo suficiente para hacer otra ronda de preguntas, me sabe mal, así que lo que voy a hacer, las voy a pasar a limpio. Lo malo es a ver cómo hago para recopilar a todos los autores, porque no de todos tengo el correo, tendría que revisar aquí el chat, pero bueno, lo haré. Y así les haré llegar
a todos los ponentes las diferentes preguntas, porque básicamente si hay como un promedio de unas 7 o 8 preguntas por ponente, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es daros las gracias. Yo ya me quedé hasta en la penumbra, que por cortesía no me he levantado a encenderme la luz y estoy aquí con una lamparita en plan tétrico. Lo siento por eso, no era premeditado. Lo de Graciela sí, lo mío no. No esperaba que oscureciera tan rápido. En fin, muchas gracias. Os haremos llegar su ponencia, vuestra ponencia, y con mucho cariño y con mucha, pues bueno, respeto, ¿no? Os doy las gracias por vuestra participación. Todos los proyectos son geniales, la verdad. Creo que esta mesa cierra con broche. Y a los asistentes, por supuesto, bueno, les pego el link. Yo soy Niña Buena. Aquí tienen el link para que no se pierdan, para proseguir en la siguiente mesa, que la verdad es una consecución de esta. Ha habido muchísima gente trabajando con este tema. Y gracias. Gracias a todos. Os envío un saludo muy fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí Gracias. seguimos. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Igualmente. Cuídense mucho. Igualmente. Chao.